Buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Estamos con la clase de teología, media hora, buscando ordenar nuestro entendimiento con respecto al Señor. Y habíamos comenzado Teología 1, el ser de Dios, primera sección, capítulo 1, título, la existencia de Dios. Este texto es Teología Apuntes, el libro que se usó como base en Instituto Bíblico de la Iglesia de Ríos de Vida en Quilmes. De manera que la existencia de Dios no se puede probar. Vamos a ver qué nos dice en la letra A. Tenemos letra A, letra B, letra C y letra D. Y de esta manera habíamos visto en la letra B que el tema de la teología es un tema que hace al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no puede ser sino a través de las Escrituras, que es lo que Dios ha hablado. De esta manera podemos ver también que estudiar a Dios es algo difícil, imposible, porque siempre que alguien se pone a estudiar algo, transforma el objeto de estudio en un objeto o en un objetivo. En cambio, cuando nos arrimamos a buscar a Dios y a conocerle, el planteo es diferente. Ya no tenemos a Dios como objeto, sino el objeto nuestro va a ser cómo Él se declara en cuanto a lo que Él es. Entonces, directamente no es un estudio en donde elaboramos teorías, sino que directamente vamos juntando sus declaraciones. Y en base a sus declaraciones vamos encontrando su propia definición de sí mismo. Y eso es lo bueno que tenemos los cristianos, que en esa definición vamos conociendo a Dios. Pero acá está el tema, que no podemos conocer a Dios con nuestra mente natural. Nuestra mente, a partir de un cataclismo inicial de la raza humana, quedó totalmente incapacitado para saber de dónde viene, por qué sigue viviendo y a dónde termina. Pero sí, para poder estudiar la declaración de Dios en nuestra vida y en nuestra persona, nos ha sido dado aquel regalo que viene del Espíritu Santo, que es la fe. Y la fe no en cualquier cosa, sino directamente en lo que Dios ha declarado. Y lo que Dios ha declarado es su palabra en las Escrituras. No tenemos otra base que las Escrituras para poner como objeto de estudio comparativo. Por eso estudiamos teología bíblica y sistemática. Bíblica. No nos apartamos de la Escritura, por tanto no damos lugar a ningún principio ni especulación mental de ningún sabio, ni de la antigüedad, ni del pasado, ni de la Edad Media, ni del presente. Para nosotros, la palabra de Dios en la Escritura es ayer, hoy y por los siglos, siempre fiel. De esta manera encontramos que hubo una etapa, y por eso explicaba esto para que veamos el punto 2 de la letra B. Como reacción a esa tendencia que evidentemente puede conducir y conduce a errores fundamentales, se encaró el estudio de una teología estudiando la conciencia del hombre, ya que en la anterior manera la conciencia del hombre era el fundamento del conocimiento de Dios. Así que el estudio del conocimiento de Dios
se decantó hacia la antropología más bien que a la teología. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a tratar de explicarlo. El hombre fue dejando lentamente a través de los siglos, y pasaron 15 siglos en donde la importancia de la experiencia puramente natural, de la mente natural, del hombre natural, en su experiencia basaba toda experiencia con respecto al conocimiento de Dios. Esto llevó a tal crisis que la teología se transformó en un nuevo estudio, antropología. Entonces, descubriendo al hombre, íbamos a encontrar a Dios. Y ahí hay muchas teorías de, por ejemplo, el hombre que se maneja a sí mismo y concluye que el hombre está en un camino de perfeccionamiento a través de los siglos. Y se concluye también que todavía no hemos alcanzado la perfección, pero entre tantos errores y equivocaciones del ser humano, está destinado a llegar al máximo, que es la perfección, y verse a sí mismo como que realmente descubre a Dios. Este hecho nos lleva también a considerar que nosotros en esta cadena de personas que nacemos, vivimos y morimos, dejamos en un acople una especie de punto, como un eslabón de esa cadena. Dejamos un punto de acción positivo en la historia que hace que todo evolucione hacia lo mejor. Si ha sido una vida con errores, va a ser tomado en cuenta como un testimonio de lo que no hay que hacer. Si ha sido una vida con aciertos, hemos aportado al bien de la realización del hombre perfecto, que lleva su tiempo. Es una nueva era, llamada así la nueva era del hombre que se perfecciona a sí mismo. Todo esto fue encarado a través de lo que podríamos decir el estudio de la antropología, el estudio del hombre por el hombre mismo. Pero tenemos que, a través de grandes hombres que buscaron de veras a Dios, buscaron restaurar las Escrituras y buscaron ponerle vigencia, como que la Escritura vuelve a tener el primer lugar, y no se puede conocer a Dios sin poner fe en las Escrituras. Es allí donde comienza entonces algo muy importante. Hay una nueva reacción, como les leí antes, y esa reacción es: cuidado, pongamos a Dios en su lugar, como que Él se ha revelado para nosotros de una manera especial. Y para esto ha tenido que despertar en nosotros un elemento especial, que es la fe en Él. Pero yo no investigo a través de la fe. No soy un investigador de Dios, sino que Dios se manifiesta a sí mismo en el que Él quiere. Por eso, conocerle al Señor es justamente estar atento y haber sido elegido para que, con una mente superior que Dios pone en mi entendimiento espiritual, puedo llegar a conocerle. Y cuando entro en el camino del conocimiento, se aplican ciertas cosas muy preciosas, como lo que dijo Jesús: yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Dios es declarado su Padre. De esta manera, la teología toma un rumbo diferente. Y es lo que vimos la vez anterior. Y así, en el número 3, hay otras tendencias que podemos tener en cuenta. Número 3 de la lista, o sea, del cuadro que da el texto. Hicimos número 1, número 2 y ahora vemos el número 3.
En el número 3 dice, alguna otra tendencia ha sido comenzar el estudio de la teología con Cristo como el fundador del reino de Dios. Equivocado totalmente. Él no es el fundador del reino de Dios. Él vino a mostrar el reino de Dios. Si hay algún creyente que cree que Jesús fundó un reino y que ese reino es la iglesia, se corre el riesgo, y muchos lo han corrido y por eso están en una línea equivocada de interpretación bíblica, se corre el riesgo de creer que Jesús es alguien que nos va a levantar la vida estando aquí en la tierra. Él no viene a traer un descubrimiento ni a enseñarnos cómo tenemos que vivir acá para ser felices. Totalmente equivocado. Esto no es lo que nos habla ni Jesús ni revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Así que es una línea equivocada. Creer que Jesús vino acá y Él armó, fundó, como cualquier político que gana una elección y es elegido presidente de un movimiento o de un partido, y entonces Él es ahora el que va a gobernar de acuerdo a esa plataforma. Entonces, no comenzó Jesús siendo el fundador del reino de Dios, sino el que va a mostrar quién es el que maneja, sustenta y el que vive siendo el rey en ese reino. Otra tendencia es con la doctrina de Cristo y su obra redentora. Solamente Jesús vino a redimir. Una tendencia que es exclusiva, sí. Y las religiones cristianas, algunas establecen: yo creo en que Jesús murió por mí. ¿Y qué más? Y hasta ahí llega. Si bien esa fe le puede salvar, no conoce el reino de Dios, sino que cree simplemente como que ha sido una persona tan buena, es una persona tan buena, que siente que sus actos son tan buenos que Jesús le va a llevar al cielo. Y no comprende la verdadera realidad de lo que significa la tiniebla del pecado, para que la paga del pecado sea una muerte. Jesús vino para eso, para morir y poder pagar el pecado. ¿De qué manera? Paga el pecado porque ningún ser humano descendiente de Adán podía, ni con su vida, ni con la vida de todos los seres humanos juntos, podía pagar el pecado que se había cometido en el comienzo de la creación del hombre. Por lo tanto, la obra de la redención es una obra muy bien planeada desde el reino de Dios, desde arriba. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo, dijo Jesús, y con esto daba y enseñaba por qué vino. Él vino a hacerse hombre para morir como hombre, y cuando Satanás, después de muerto, como a todos los muertos, viene y dice: este me pertenece, y se lo va a llevar con él al infierno, hay alguien que dice: no. Por eso, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, dice la Biblia. Cuando yo me arrepiento en serio de mi pecado, soy perdonado, lavado. Y esa sangre, viene el diablo a llevar mi alma al infierno y se encuentra con que esa persona invocó la sangre de Jesús frente al final de su vida, se arrepintió y no puede llevárselo al diablo. Como no pudo llevárselo a Jesús, porque en esa sangre está la vida. Y esa sangre tiene la vida divina. Por eso esta es la base de por qué Jesús establece y dice: todo el que crea en mí, yo le doy vida eterna y lo resucitaré en el último día. Base muy sólida para entonces poder comprender la verdadera significación de que Jesús haya hecho una obra redentora en mí. Y otra diferencia y otra tendencia diferencia la teología de la teología cristiana.
inventar una teología, puede ser tener principios, pero la teología cristiana es fundamentalmente bíblica y está basada en la fe y no en los logros de la investigación científica. Acá terminaríamos con la letra B en el punto 3. Pasaríamos ahora a la letra C, la existencia de Dios. La existencia de Dios. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos arrimamos a esa existencia de Dios? ¿Cómo podemos pensar nosotros en Dios sin saber que existe? ¿Cómo podríamos tener una comprensión o una aceptación? No, Dios existe. ¿Y por qué te parece que existe? Porque esto ya entramos en el área de lo que es puramente subjetivo. Cada sujeto tiene su propia opinión, su propia decisión, su propia postura, su propia interpretación, ya sea de lo que sea, con respecto a la naturaleza, con respecto a lo que ha experimentado en su vida. Dice, yo lo sé porque yo y siempre yo. El creyente no dice eso. El creyente dice, un día Dios habló en mi interior y yo escuché una voz especial. Y a partir de ese momento, todos mis principios quedaron de lado. Y de esta manera comencé a ver con el ojo de alguien superior a mí. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Empecé a leer las Escrituras. Empecé a descubrir en las Escrituras una palabra superior a la de los hombres. Pero claro, ¿sabes qué? Muchos van a la Escritura, pero van a la Escritura para poder criticarla, para poder encontrarle un pero y para poder analizarla y totalmente anular el trasfondo que contiene de revelación divina. Evidentemente, el que va a la Escritura buscando la verdad, recibe el conocimiento de la verdad. ¿Y con quién se encuentra? Con aquel que dijo, yo soy la verdad. La verdad es una persona revelada al hombre. Y por lo tanto, esto nos lleva a nosotros a definir cómo es la existencia de Dios. ¿O qué es pensar? ¿A dónde llegamos con plantearnos la existencia de Dios? Bien, queriendo tratar de que nuestro estudio sea lo más ordenado y posiblemente comprensible, comenzaremos a hablar de la existencia de Dios, pues entendemos que para conocerle primeramente hay que creer que existe. Esto lo tenemos muy claro en Hebreos 11, versículo 6. Te lo leo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es indispensable para el cristiano acercarse al estudio de la teología. Es imposible acercarse al estudio de la teología si no hay fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entramos en un camino en donde nuestra mente no sirve más para acercarnos a Dios. Él va a poner en nosotros todo aquello que es necesario para que con una nueva inteligencia de un hijo predilecto ahora, iluminado con su luz, podamos comprender y amar a ese Padre siendo hijos, así como comprendemos que como Padre Él nos ama y nos sostiene, nos guarda. Veamos ahora el punto 1. La teología no es una ciencia exacta, razonablemente hablando. Sí lo es en lo que concierne al espíritu. En todo aquello que trate de mi espíritu, la teología sí es algo exacto. No tiene variante, no tiene consideración. Por lo cual los espirituales la entienden
como exactamente inconmovible. Por eso te recomiendo, hermano, todo lo que dice la Escritura es la única verdad que tenemos los cristianos. Y la Escritura no se puede poner en tela de juicio. No entra en aquel punto donde muchos queremos entrar, que es, a mí me parece que, yo opino que, yo estimo que está bien la Biblia, pero y esto y lo otro. Ese campo es peligroso y es pecaminoso. No así los carnales. El creyente pone eso inconmovible, no se mueve, es eterno, es palabra dada como algo que no cambia, es así. No así los carnales, de los cuales estuve hablando esto, que hacen más hincapié en los interrogantes que su mente humana crea. Es así como nos empezamos a hacer tantas preguntas con respecto a las Escrituras, que cuando leemos la Biblia nos vivimos haciendo preguntas. Y ahí nos enredamos nosotros mismos en lo que nosotros leemos, porque lo leemos para encontrar algo que nos satisfaga a nuestra manera de ver. Curiosamente, por esta razón es tan importante estudiar la teología habiendo cruzado la barrera de lo natural hacia lo espiritual. Y vamos a ver ahora, rapidito nomás, en 1 Corintios, como nos dice acá el texto, 1 Corintios 2:13, ya te lo leo, y nos dice así, habla el apóstol Pablo, vamos a leer rápido el 12 y el 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, su revelación. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando queremos aprender y saber teología con nuestra mente natural, queremos acomodar lo natural de la vida humana a lo espiritual de Dios. No tiene punto de convergencia. Eso es totalmente una disociación absoluta. Esto es como dos imanes, dos trozos de imán que tienen su lado, un lado cada uno. Hay un lado que se plasma, se pega y queda hecho una sola realidad, pero lo das vuelta y nunca vas a poder unirlos. Se repelen, se rechazan. Así es la mente humana con respecto a la mente de Cristo, que le llamamos fe. Esta fe nos ha sido dada y podemos pensar como Dios piensa. 1 Corintios 2:16. Por lo tanto, la presuposición teológica de la existencia de Dios no está basada en algo o en una idea abstracta, en un pensamiento idealista al que se le debe dar el nombre de Dios, sino que Dios es un ser personal. Nadie lo creó. Él es no creado. Él es creador de todas las cosas y que está en todas las cosas como algo inmanente. Esta suposición es razonable y lógica, pero no pretende ser demostrada y carecerá de un objetivo positivista quien intente hacerlo. O sea, querer buscarle la vuelta para encontrar una salida en el área científica de mi conocimiento humano. Nunca se va a dar, porque el camino acá es solo la fe. Y a la fe llega aquel que es simple de corazón. La fe viene como un regalo a aquel que agradó a Dios porque es manso de corazón.
porque es tan ingenuo que se asombra y queda cautivado al asombrarse de lo que le es mostrado en su interior y en su corazón. Por eso, aquel que es sagaz en su capacidad humana e intenta sobreponerse, atenta contra toda autoridad superior y cree que no hay nadie más que él. Aunque se dé cuenta que es mentira, camina sobre la falsedad de su propia mentira, elaborando principios que no sirven. Sabe que no es así, pero no doblega su corazón. Aquel que doblega su corazón, lo pone delante de Dios, entonces sí, ese llega al punto de encontrarse con Dios y llegar a conocerle. Hay un autor acá, el teólogo Dr. Kuyper, dice: el intento de probar la existencia de Dios de los que le buscan, pues al encontrarlo ya no tiene por qué probarlo. Así que nosotros no probamos la existencia de Dios como cristianos. Nosotros sabemos que Dios existe y no buscamos argumentar. ¿Qué vamos a argumentar? Inútil. Si se intenta demostrar con argumentos y se carece de fe, es totalmente inútil. ¿Qué argumento vas a poder? Y eso es lo que más le llama la atención al creyente cuando realmente es un creyente. Ha creído. Suficiente. No tiene que poner argumentos. Y una de las luchas que uno tiene siempre en la vida como cristiano es que el que no es cristiano te pone argumentos. Y uno sabe que son argumentos creados de la misma mente natural, pero uno también, ¿a dónde llega? A que no tiremos margaritas a los cerdos. No le podemos explicar. Intentamos un paso, 2 pasos, 3 pasos y después lo dejamos. Mire, se le puede decir como escuché que alguien dijo una vez: sí, ¿sabe qué, mi amigo? Usted tiene razón, pero yo tengo fe. Y quedamos bien. Yo lo he practicado. Porque el argumento va eslabón sobre eslabón, como si fuera que cuando llega al final, ¡pac!, me va a convencer. Entonces hay que escucharlo y después satisfacerlo. Yo creo realmente que todo lo que has argumentado está muy bien hecho. Tenés razón. Una razón humana. Pero yo me manejo en otro razonamiento que es mi fe. Y esa no cambia, ni puede ser deteriorada. Que yo le conteste así no quiere decir que mi fe sea ciega o incontrolable, sino que está siempre necesariamente basada en las Escrituras, como la reconocida palabra inspirada de Dios. Y lo que se puede aclarar es, mira, estamos en 2 caminos diferentes. Vos estás en el camino de la razón y yo en el camino de la fe. Vos quedaste con tus convencimientos y yo me voy con mi fe. Y así solucionamos el problema sin disentir, sin discutir y sin entrar a querer defender lo que no hace falta defender, nuestra fe. Maravillosa manera de salir siempre airosos en nuestra vida con la bandera de la fe en Cristo y en este crucificado. No es el intento de Dios, por medio de las Escrituras, convencer a nadie, sino Él se declara. Y si crees su declaración, ya lo sabes, ya lo viste, ya sabes cómo es. Desde el principio ya muestra este propósito en el relato de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Se declaró. En el transcurso de sus páginas, la Escritura va declarando la personalidad de Dios y sus propósitos, culminando en la redención total del género humano e ilustrándolo con la historia del pueblo de Israel.
Toda esta revelación es aceptada únicamente por la fe. El mismo Señor Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina o mi enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una persona que habla por su propia cuenta va asentando todos sus razonamientos en su propio pensamiento. Pero aquel que predica el reino de Dios no cree más en sí mismo. Está manifestando ahora lo que ha creído porque ha sido una revelación para su vida. El haber recibido lo que Dios le ha mostrado. Dios siempre se muestra. Si no le has visto, te invito a que en este momento o más tarde o no sé cuándo te animes a decirle: Señor, yo quiero conocerte. Que el Señor te bendiga.